pero nos permite utilizar otras funciones que vamos a ocupar. Entonces, a ver. Sobre todo la función, una función que está integrada en Python que se llaman diccionarios. Ajá. A ver, déjenme otra vez compartir. Ok. A ver, entonces vamos a ponernos en la siguiente situación. Esto ya se los voy a mandar, ¿eh? Ustedes saben que en probabilidad, a ver, en probabilidad, en probabilidad, vamos a ponernos en el contexto de la probabilidad clásica. En probabilidad clásica, esto también se conoce como el modelo laplaciano. Modelo laplaciano. Hay varias hipótesis que se hacen sobre un experimento aleatorio. Entonces, en primer lugar, necesitamos de un experimento aleatorio. Ajá, entonces, ¿qué es un experimento aleatorio? Bueno, un experimento aleatorio es un suceso que se produce, ya sea que nosotros lo produzcamos o se produzca en la naturaleza, pero cuyos resultados son inciertos, ¿no? Se realiza siempre en las mismas condiciones y arroja resultados inciertos. ¿Okay? Eso es un experimento aleatorio. Por ejemplo, lanzamiento de un dado, lanzamiento de una moneda, lanzamiento de 2 monedas, lanzamiento de 2 dados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es un experimento aleatorio. Hay experimentos aleatorios que parecen a simple vista muy sencillos, o hay unos que pueden ser mucho más sofisticados, ¿no? Como, por ejemplo, el precio de una acción a cierto tiempo. Eso es un experimento aleatorio mucho más sofisticado. Pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en eso. Nos vamos a meter con el modelo clásico. Ahora, una vez que tenemos un experimento aleatorio, este da lugar a un espacio muestral. Algo que se conoce como un espacio muestral. Entonces, el espacio muestral, pues es el espacio de todos los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio. ¿Ok? Entonces, visto como conjunto, es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Ahorita vemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Ok? Entonces, la primera hipótesis que se hace sobre el modelo clásico es que, bueno, el espacio muestral, este espacio muestral le vamos a llamar omega. Se denota generalmente como omega, el espacio universo también. Entonces, la primera hipótesis que vamos a hacer sobre este espacio es que la cardinalidad de omega, es finita. ¿Okay? Esta es la primera hipótesis que se hace sobre el modelo laplaciano. La cardinalidad de omega es finita. Entonces, bueno, un cuestionamiento es la forma de contar a los elementos de omega. Ahora, una vez que tenemos que tenemos un espacio muestral, bueno, en el espacio muestral, como es el conjunto de todos los posibles resultados, hay eventos particulares. Entonces, aquí los eventos se tratan, en probabilidad, se tratan de la misma forma que se tratan los conjuntos. Hay un diccionario con conjuntos. ¿Sí? Es decir, se pueden intersectar 2 eventos y eso equivale a la intersección de 2 conjuntos. Obviamente la interpretación es distinta. Por ejemplo, la intersección de un evento A y un evento B significa que se realiza o sucede A
y se realiza B, por ejemplo. ¿Ok? Entonces se da esa interpretación. La intersección es como una I, la unión es que se realiza A o se realiza B. La diferencia entre conjuntos es que se realiza A, pero no B, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un diccionario con conjuntos, es decir, a los eventos los podemos tratar como conjuntos. Y aquí los eventos, pues, son elementos del espacio muestral. Entonces, por lo tanto, los eventos también tienen cardinalidad finita. ¿Ok? Ahora, otra, y tal vez la más importante de las hipótesis que hay sobre el modelo laplaciano, el modelo clásico de probabilidad, es que tenemos una manera de contar o de calcular, perdón, la probabilidad de que suceda un evento. Y eso es, por ejemplo, si tenemos un elemento de omega, vamos a llamarle omega pequeña. Si omega está en omega grande, entonces el conjunto, se puede crear aquí el conjunto, ¿no? Este es un elemento, pero podemos crear el conjunto que consiste de ese elemento, el elemento omega. Entonces, a este conjunto le podemos asignar una probabilidad. Se le asigna una función y esta función le vamos a poner P, cuyos elementos son el conjunto de los eventos, que en este caso, como los eventos son subconjuntos de omega, pues todos los eventos son el potencia de omega, ¿no? Sería la clase de todos los eventos que están en omega, que son los subconjuntos de omega, ¿no? Y que nos arroja una función entre 0 y 1. ¿Ok? Y bueno, esta función, ay, perdón, no se está. Esta función tiene que satisfacer ciertas propiedades. Ok, a ver, entonces primero, ¿cómo se define esta función? Pues bueno, a la probabilidad de este conjunto, de este singulete, se le da la probabilidad, digo, este es un elemento, entonces se le da 1 entre la cardinalidad de omega. La cardinalidad de omega. ¿Ok? Entonces, en particular, si nosotros quisiéramos conocer en el modelo clásico, en el contexto clásico, en particular, si A es un subconjunto de omega, es decir, es un evento, o bueno, lo voy a poner así. P de omega, si es un evento, este se interpreta como eventos, ¿no? Este P de omega. Eventos. Entonces, podemos calcular la probabilidad de A, ¿no? De que suceda A, como el cociente de calcular el número de elementos que tiene A, es decir, la cardinalidad de A, entre la cardinalidad de omega. ¿Vale? Entonces, diga, me faltó poner omega. ¿Vale, chicas? Bueno, esta función es necesario que cumpla ciertas propiedades. Por ejemplo, la probabilidad del total,
el total aquí se asigna como el evento seguro, pues tiene que ser 1. La probabilidad del evento imposible tiene que ser 0. La probabilidad siempre es no negativa. Digo, aquí A es un subconjunto de omega, ¿no? Entonces la cardinalidad de A es menor que la cardinalidad de omega. Entonces esto es mayor que 0 y es menor que 1. Y tiene que cumplir algo que se conoce como aditividad finita, aditividad numerable. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, A y B son eventos disjuntos, que sean eventos disjuntos quiere decir que su intersección es vacía, entonces la probabilidad de la unión de A y B se calcula como la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Ok? Entonces, bueno, tiene que cumplir ciertas condiciones esta función, no es cualquier función. A ver, entonces vamos a ponernos en un ejemplo muy, muy particular. Entonces tenemos el siguiente experimento, que es el lanzamiento de 2 dados. Ok, entonces sabemos de 2 dados honestos. A ver, entonces lanzamos 2 dados. Sabemos que, bueno, un dado tiene 6 caras, ¿no? Entonces, que sea honesto quiere decir que no está cargado. Es decir, que la probabilidad de que salga cualquier cara, ¿no? Por ejemplo, la cara 1, es 1 entre número de posibilidades totales, que es 6. ¿No? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que salga que salga 1, pues es 1 entre 6. Ahí ya calculamos una probabilidad, ¿no? La probabilidad de que salga el número 2, pues es 1 entre 6. La probabilidad de que salga 3, la probabilidad de que salga 4, la probabilidad de que salga 5, la probabilidad de que salga 6, es 1 entre 6. ¿Ok? Entonces aquí estamos en este contexto del modelo clásico. Ajá. Entonces el espacio muestral, pues es el conjunto de los números que van del 1 al 6. Es decir, la cardinalidad de omega, pues son 6, tiene 6 elementos, ¿no? ¿Vale? Ahora, este experimento se trata de lanzar 2 dados y este lanzamiento los hacemos de manera independiente. Es decir, que no va a depender el resultado de los lanzamientos de estos dados, de cuál haya sido el resultado del primer dado o del segundo dado, no afecta el resultado de los dados opuestos, ¿no? ¿Vale? Entonces, simplemente tiramos 2 dados. Entonces, a ver, primero, este es el experimento aleatorio. No sabemos, cumple estas condiciones, ¿no? De que se dan en igualdad de situaciones y no sabemos cuál es el resultado. Es incierto. Entonces, el espacio muestral, pues simplemente va a ser este conjunto. Ahora, fíjense que este conjunto se puede escribir de estas formas. Este conjunto es simplemente el conjunto cuya primer coordenada es el resultado del primer dado y la segunda coordenada es el resultado del segundo dado. Entonces, tanto esta I como esta J van del 1 al 6. ¿Ok? Entonces, así lo vamos a ver como coordenadas. ¿Vale? Ahora, lo podemos ver de otra forma, que son equivalentes, ¿no? Que es como el producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano, un elemento del producto cartesiano entre 2 conjuntos, es tomar un elemento de este conjunto y tomar otro elemento de este otro conjunto. Es básicamente lo mismo, ¿no? Tomar I entre 1 y 6 y J entre 1 y 6. Simplemente, este es el espacio de todos los posibles resultados. Ahora, ¿cuáles van a ser las coordenadas? Bueno, aquí las coordenadas hay que irlas contando.
por ejemplo, es 1, 1, ¿no? Si el resultado del primer dado es 1, pues J puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ajá. Luego, si dejamos fijo a 2, pues J puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos resultados vamos a tener aquí en total? Pues imagínense que esto lo ponemos en una matriz. Entonces tendríamos 6 renglones y 6 columnas. Es decir, que la cardinalidad de omega es 36. Hay 36 posibles resultados. Entonces aquí, la cardinalidad de omega es 36, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerlo así. La cardinalidad de omega. De aquí, de hecho, la cardinalidad de omega, la cardinalidad de omega es este mismo conjunto al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. Es 36. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicas? A ver, primero, como hace ratito le hicimos. Aquí vamos a escribir el rango que necesitamos. Fíjense que este rango tengo que poner de 1 a 7. ¿Por qué? Porque el 7 no me lo cuenta. Recuerden que el rango, aquí hay que escribir el rango, pero el último número no me lo va a contar. Entonces, aquí el rango, pues son digamos, ahora sí que el rango que toma tanto I como J. Ajá. Entonces, es del 1 al 6, ¿no? Lo vamos a utilizar esto. Ok. Esto ¿por qué, digamos, por qué estamos viendo esto de probabilidad? Pues bueno, para ver otro tipo de implementaciones que podemos usar, ¿no? Funciones o funciones externas que se pueden usar en Python, ¿no? Ok, a ver, existe una sublibrería que se llama itertools. A ver, vamos a checar esa librería. Module itertools. Ok. Ok, fíjense. Hay varias funciones aquí dentro de itertools. Ajá. Pero básicamente son funciones que crean iteradores para loops que sean eficientes. Básicamente son loops, ¿sí? Nada más que esto lo hace de manera muy rápida. Por ejemplo, está este iterador que se llama contar. Está este iterador que se llama ciclo. Está este iterador que se llama repeat, ¿no? Que va repitiendo números tantas veces como nosotros queramos. Si nosotros quisiéramos hacer esto sin este módulo, se puede hacer con for o con whiles, ¿no? Pero sería muy pesado, ¿no? Escribir el código. Pero bueno, por eso les quería presentar a este módulo. Hay otros que no vamos a ver, hay otros que sí vamos a ver. También está este de zip, está este de product, ¿no? Estas son iteradores con combinaciones.
Por ejemplo, ahorita que estábamos con el producto cartesiano, pues en realidad esta función que está en estos iteradores, pues puede calcular el producto cartesiano sin necesidad de escribirlo manualmente, ¿no? También permutaciones, hace combinaciones y hace combinaciones con reemplazo. Estas son cosas que se utilizan mucho en probabilidad. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ABCD, que se repita 2 veces, pues bueno, lo que va a hacer es el producto de todo esto 2 veces. Entonces va a ser todos los posibles productos. Entonces, A con A, B con B, C con C, D con D, y luego sus posibles combinaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fijamos a A, pues va a ser AA, AB, AC, AD. Luego BA, BB, BC, BD. Si se fijan, está haciendo el producto cartesiano de A, B, C, D consigo mismo. ¿Ok? 2 veces. Que es básicamente lo que nosotros necesitamos. Porque tenemos un conjunto de 6 elementos y lo que estamos haciendo es el producto cartesiano consigo mismo 2 veces, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a utilizar a ver, para describir, digamos, de manera computacional a este producto cartesiano. Ok. Fíjense, entonces, omega, ¿quién sería? Bueno, primero sería el producto. A ver, vamos a hacerlo así. Primero hay que importar esta librería, ¿no? Ok, ya la importamos. Ahora podemos utilizar producto. A ver, ahora fíjense. Si yo escribo, así como venía aquí, producto, tengo que escribir mi lista de elementos, ¿no? Mi rango, que es del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tengo que escribir cuántas veces lo voy a repetir. Aquí lo estoy repitiendo 2 veces. Ajá. Entonces le pongo que se repita 2 veces. Ok. A ver, si yo corro esto, simplemente me está diciendo que estoy utilizando itertools, ¿no? No me está diciendo nada más. Simplemente me está diciendo, bueno, esto es un producto que se hace en itertools, es decir, es un objeto. Ajá. Entonces, esta función que está aquí, esta función que ya está en Python, que es la función set, vamos a ponerla aquí, función set. La función set, lo que me va a decir es que todo esto lo voy a ver como conjunto. Por ejemplo, tengo que poner aquí este set para que me haga el producto, porque si lo escribo como lo escribo acá, por ejemplo, como se escribe acá, vamos a escribir, vamos a escribirlo como A, y que me imprima AA. Entonces, si se fijan, también me está dando esto como objeto. ¿Ok? Entonces, en realidad, para que me escriba a los elementos de este producto, le tengo que poner set. Es como una especie de for, ¿no? Para que me escriba a los elementos de este conjunto. ¿Ok? Entonces, aquí es lo mismo. Esto es un objeto y para que me lo escriba como conjunto, que me escriba los resultados de este conjunto, pues simplemente le pongo set y lo que me va a arrojar son justamente este producto cartesiano, los elementos de este producto cartesiano. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Ahora, fíjense que hay
Eh, lo malo, digamos, es que me los está escribiendo de manera desordenada. Bueno, supongo que hay cierto orden aquí, pero nosotros lo estamos leyendo de manera un poco desordenada, ¿no? Aquí pone el 1-3, y luego pone el 6-6, y luego pone el 5-6, y luego el 2-1, y así sucesivamente. Denme 2 minutitos, ahorita seguimos. Espérenme. Ok, bueno, entonces, esto es una forma, ¿no? Un poco abrupta, pero nos describe a los elementos, ¿no? Ahora, fíjense que como conjunto, es decir, visto si queremos exhibir a omega como esta parte de aquí, es mucho más fácil, es decir, a través de bucles, ¿no? Utilizando for. Entonces, por ejemplo, y fíjense cómo lo escribimos exactamente igual como lo escribimos aquí, de manera matemática, es el conjunto de parejas, ¿no? O bueno, me va a escribir la lista de parejas, I y J, para ahí, en este rango, ¿no? Primero me va a mostrar de manera ordenada los elementos que están aquí en este rango, que es del 1 al 6, y luego, para J, para cada vez que fije I, me va a salir el rango para J, del 1 al 6. Entonces, fijo 1, me va a salir, me va a correr este rango del 1 al 6, luego 2, me va a correr este rango del 1 al 6, y así sucesivamente. Y esto ya está muchísimo más ordenado, ¿no? Entonces, ya tengo esta lista de elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo preguntar cuál es, aquí le puedo decir, ¿sabes? Quiero que me imprimas a omega. Y quiero que me imprimas también a la longitud de omega, que sería la cardinalidad de omega, ¿no? Es que no puedo. Entonces, aquí ya están mucho mejor ordenados, son elementos, de hecho, de una lista, y aquí son elementos de un conjunto. Ajá. Esa es la diferencia, ¿no? Es una diferencia notable. Y me está diciendo cuántos elementos tiene este conjunto omega, que ya sabíamos que tenía 36. Y esto es mucho más fácil, por ejemplo, imagínense si tenemos, o si lanzamos 3 dados, 4 dados, 5 dados. Entonces, con esto se puede hacer mucho más rápido todos esos cálculos, ¿no? ¿Vale? Si queremos el cálculo rápido de los elementos de omega, pues con esta función product se puede hacer. O si queremos la descripción completa, también lo hace la función set product, pero bueno, esto nos da una manera visual más acomodada, ¿no? Más ordenada. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, todo bien. No, igual todo bien. Ok. Ahora, por ejemplo, una vez que ya tengo mi espacio muestral, puedo preguntarme sobre los posibles eventos que genera ese espacio muestral. Hay un montón, ¿no? De hecho, son todos los subconjuntos
de omega. Entonces, por ejemplo, puedo preguntarme por el evento, la suma de los dados es cierto número, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que la suma, ¿cuáles son todas las posibilidades para que la suma sea 2, sea 3, sea 4, sea 5, etcétera, etcétera? Entonces, vamos a definirla. Este es mi evento. Son todas aquellas coordenadas en omega, tales que la suma me da cierto número n. Ahora, aquí n tiene que ser mayor que 2, ¿no? No puede ser 1 porque en ninguna de estas posibilidades la suma me va a dar 1, ¿no? Entonces, esto lo puedo meter en una definición, como lo hicimos hace ratito, para poderla llamar tantas veces como nosotros queramos. Entonces, simplemente defino esta función, Sn, y va a ser así tal cual viene aquí escrito. Una vez que ya tengo, de hecho aquí puedo poner IJ en omega, ¿no? Pero bueno, lo voy a escribir así de manera extensiva. Entonces, que sea Sn, las coordenadas I y J, para I en este rango y para J en este rango, pero que me arroje estas coordenadas siempre que la suma sea igual a n. Entonces, solamente, porque si no le pongo este i, solamente me va a arrojar, de hecho me va a arrojar los mismos elementos que omega, ¿no? Pero si yo restringo esta condición, pues solamente, dado que yo escriba una n particular, pues solamente me va a arrojar aquellos elementos que suman n aquí en IJ en este rango, ¿no? Entonces, aquí ya creo mi definición y, por ejemplo, puedo preguntarme por los posibles valores, ¿no? Entonces, si pongo n igual a 0, pues no hay ninguno. Me va a arrojar una lista vacía, porque no hay forma de que se aviento dos dados, la suma de sus caras me den 0, ¿no? Ese es el, digamos, pues, parte del evento posible. Luego, por ejemplo, tampoco, o sea, si pongo S1, a ver aquí si pongo S1, esto también es vacío, ¿no? De hecho, puedo preguntarme aquí si esto es igual a S1, ¿no? Es decir, que en estas dos posibilidades que me generan a mi lista vacía son iguales, ¿no? ¿Sí? No hay forma en que la suma de las caras de dados te den 1 de 2 dados. Si estuviera con un dado, sí, ¿no? Pero aquí no hay forma. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera, ¿cuáles son aquellos elementos de aquí de omega tales que la suma de sus coordenadas son 2? Pues aquí sí existe 1, ¿no? Que nada más es 1, 1 y no hay otro, ¿no? De hecho, aquí me los enlista. S2, S3, S4, ¿no? Son todas las posibilidades que me da que la suma de las caras sea 4. S5, S6, S7, S8, S9, 10, 11, 12, y ya hay posibilidad de que haya 13, por ejemplo. Pues no, ¿verdad? Me genera listas vacías. Y es porque el rango va de 1 a 6, ¿no? En cada coordenada. Entonces, digamos, el número máximo que puede tomar n es 12.
Y el número mínimo que puede tomar es 2. Y ahí están estos posibles resultados. ¿Vale, chicas? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna duda. No. Perfecto. Y si se fijan, ya puedo preguntarme por la probabilidad, ¿no? De que la suma sea un cierto número. Entonces, aquí ya puedo preguntarme o sea, aquí, ¿cuál sería la probabilidad de que la suma de los dos dados sea 9, por ejemplo? Entonces, bueno, matemáticamente hablando, tendría que calcular, sería la probabilidad de ese, del evento S, vamos a escribirlo así, ¿no? Bueno, así. S9, ¿no? De este evento. Entonces, lo único que tengo que hacer es contar cuántos elementos tiene S9 y dividirlo entre el número de elementos que tiene omega, que son 36, ese ya lo sé. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de S9? Bueno, aquí tengo una posibilidad, 2, 3, 4, ¿no? Entonces serían 4 entre 36. ¿No? Si no sabían probabilidad, ya saben. ¿Vale? ¿Cuál sería la probabilidad por ejemplo, de que salga 6 y 6? ¿36? 1 entre 36, ¿no? Hay una posibilidad. Entonces, aquí hay una observación muy importante. Para ver que las cosas las estamos haciendo bien, si nosotros sumamos estas probabilidades, o sea, la probabilidad, a ver, lo voy a escribir así. Observación. Esta es una de las observaciones que se tienen que realizar siempre que se estén haciendo cosas de probabilidad. La suma, ¿no? En este caso, ¿cuál es el conjunto